Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar, Halil Ibrahim Ceylan y Esla, una pareja que vivió un amor intenso, apasionado y también lleno de drama. Lo que comenzó como una historia de sueños se convirtió en un capítulo lleno de corazones rotos, miradas frías y silencios que lo dicen todo. ¿Qué pasó entre ellos? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene giros que nadie esperaba. Todo comenzó durante una producción televisiva donde Halil y Esla compartían escenas cargadas de emoción. La química entre ambos era innegable, y pronto los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Halil, conocido por su carisma y voz profunda, declaraba en una entrevista: Esla tiene algo que me atrapa, su forma de mirar, su silencio, hay una paz que solo encuentro cuando ella está cerca. Durante meses, los fanáticos siguieron cada paso de esta historia. Aparecían juntos en eventos, en pequeños viajes, incluso en cenas discretas donde los testigos aseguraban que sus miradas decían más que 1000 palabras. Sin embargo, como en toda historia intensa, las cosas empezaron a cambiar. Un día, Esla dejó de seguir a Halil en redes sociales, y los rumores de una ruptura se encendieron como fuego en paja seca. No fue fácil, confesó Halil tiempo después. Esla fue, sin duda, la mujer de mi vida. Pero ahora me mira como si fuera un desconocido. Es difícil aceptar que alguien que conocía cada parte de ti ahora no quiere ni escucharte. Su voz sonaba cansada, pero llena de una sinceridad que conmovía incluso al más escéptico. Los medios no tardaron en especular sobre las causas de la separación. Algunos decían que los compromisos laborales los alejaron, otros, que había celos y diferencias irreconciliables. Pero los que los conocían de cerca afirmaban que ambos simplemente habían crecido en direcciones distintas. Esla, siempre discreta, decidió guardar silencio, aunque en una entrevista breve, sus palabras dejaron huella: a veces, amar no es suficiente. Hay caminos que deben separarse para que las almas puedan respirar. Las redes sociales estallaron. Los fanáticos tomaron partido, algunos apoyando a Halil, otros defendiendo la decisión de Esla. Entre tanto ruido mediático, Halil fue visto en un concierto, solo, pensativo, y al ser abordado por un periodista, simplemente dijo: no quiero hablar del pasado. Pero no puedo negar que una parte de mí sigue allí, con ella. El silencio de Esla hablaba por sí solo. En sus apariciones públicas, lucía más fuerte, más decidida, pero también con una mirada nostálgica. Los rumores de una posible reconciliación surgieron cuando ambos coincidieron en una gala reciente. Los cámaras captaron un intercambio de miradas fugaz, y algunos aseguran que Halil susurró algo al pasar: aún te recuerdo. Ella, sin detenerse, solo respondió: el recuerdo no siempre duele, a veces enseña. A partir de aquella noche en la gala, todo pareció volver a despertar. Los medios comenzaron a hablar de un reencuentro inesperado, y las redes se llenaron de teorías. Algunos decían que se habían reconciliado en secreto, otros aseguraban que solo era una coincidencia cuidadosamente planeada por los organizadores del evento. Pero lo cierto es que, tras aquel cruce de miradas, algo cambió en ambos. Halil empezó a mostrarse más reservado, como si cada palabra que dijera pudiera ser malinterpretada. En cambio, Esla, aunque seguía manteniendo su característico silencio, comenzó a compartir mensajes enigmáticos en sus redes, frases sobre el destino, el perdón y la libertad interior. A veces, lo que se rompe no se repara, pero puede transformarse, escribió en una de sus publicaciones más comentadas. Los fans interpretaron esas palabras como una señal de que el pasado entre ellos aún no estaba completamente cerrado. Los proyectos profesionales continuaron, pero la sombra del recuerdo seguía acompañándolos. Halil fue elegido para protagonizar una nueva serie dramática, y muchos notaron que en sus escenas románticas había una tristeza real, una profundidad que no parecía actual. Los críticos destacaron su interpretación, pero los seguidores más atentos decían: está actuando su propia historia. Mientras tanto,
Esla viajó al extranjero para un proyecto de moda. Lejos del ruido mediático, comenzó una etapa de introspección. En entrevistas breves, evitaba mencionar a Alil, aunque su sonrisa se desdibujaba cuando le hacían preguntas sobre el amor. He aprendido que el amor no siempre significa quedarse. A veces amar es dejar ir con gratitud, declaró ante una cámara. Los meses pasaron, pero el destino parecía empeñado en cruzar sus caminos una y otra vez. Un festival internacional los invitó como representantes de la televisión turca, y, aunque al principio intentaron evitarse, el azar los sentó en la misma mesa durante la cena de gala. Testigos afirman que durante unos segundos el tiempo se detuvo, Ali levantó la mirada y ella, sin decir palabra, sonrió con una ternura contenida. Después de aquella noche, los rumores de reconciliación se avivaron nuevamente. Algunos periodistas aseguraron que Alil había sido visto saliendo del mismo hotel que Esla, aunque por entradas diferentes. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nada. La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, fue todo lo que Alil respondió en una rueda de prensa. Lo que pocos saben es que, según personas cercanas al actor, él nunca dejó de escribirle cartas. No las enviaba, solo las guardaba. En una de ellas, decía: si alguna vez lees esto, quiero que sepas que no te guardo rencor. Tal vez fuimos demasiado intensos, tal vez nos asustó la verdad de lo que sentimos. Pero cada canción, cada amanecer, aún tiene un poco de ti. Por su parte, Esla se volcó en la escritura y la pintura. En una exposición privada presentó una obra titulada Dos sombras frente al amanecer, en la que se veían dos figuras alejándose bajo un cielo que comenzaba a iluminarse. Los críticos interpretaron el cuadro como una metáfora de su historia con Alil, una separación necesaria para renacer. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Meses más tarde, un programa de televisión anunció que ambos serían parte de una producción benéfica. La noticia causó furor, los fans llenaron las redes de mensajes de apoyo y esperanza. El reencuentro, esta vez profesional, fue inevitable. En las primeras grabaciones, según los presentes, la química entre ellos seguía intacta. No necesitaban palabras, bastaba una mirada para que todo volviera a fluir. Cuando el programa finalmente se emitió, las redes explotaron. La manera en que Alil y Esla se miraban parecía decirlo todo. Los comentarios inundaron internet: el amor verdadero nunca muere, ellos son la prueba de que el destino siempre encuentra el camino. Pero más allá de las cámaras, solo ellos saben la verdad. Tal vez su historia no necesite un final feliz al estilo de los cuentos, sino un cierre maduro, lleno de respeto y aprendizaje. Porque, como dijo Esla en su última entrevista, hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Y si alguna vez nos cruzamos de nuevo, quiero que sea con la paz de saber que ambos dimos lo mejor de nosotros. Y así, entre rumores, suspiros y recuerdos, la historia de Alil Ibrahim Ceylan y Esla continúa flotando en la memoria de quienes creen que algunos amores, aunque se apaguen, siguen iluminando desde lejos. Queridos espectadores, ¿creen ustedes que el amor entre Alil y Esla podría renacer? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para más historias de las celebridades que tanto aman. Hasta la próxima.